Resistencia a la insulina significa que tu páncreas tiene que trabajar extra para lograr el efecto deseado, que el principal efecto de la insulina es, por supuesto, bajar esa glucosa. O sea que si tienes resistencia a la insulina, tu páncreas tiene que trabajar extra, pero si no puede, por diferentes razones, o esa resistencia sobrepasa la capacidad de producción de insulina por el páncreas, entonces no vas a tener los efectos de la insulina en tu sangre y esa glucosa se va a comenzar a acumular en el torrente sanguíneo, va a subir tus cifras, te van a detectar este problema de diabetes y además esta azúcar alta te va a generar, aparte de los síntomas, que generalmente los síntomas van desencadenados por el exceso de glucosa en la sangre, glucotoxicidad que implica complicaciones a largo plazo. Y como tu páncreas tiene que trabajar extra, tiene que producir más insulina, te va a generar un estado de hiperinsulinemia, que son niveles excesivamente altos de insulina, más allá de lo que tu cuerpo necesita y que te va a generar complicaciones que a veces no lo asociamos porque se van produciendo muy despacio y muy sutilmente, pero pasan los meses, pasan los años y es cuando vienen los problemas relacionados a este nivel alto de insulina. Al final de cuentas, lo que te sube tu nivel de glucosa en la gran mayoría de los casos, porque causas de resistencia a la insulina hay diferentes, que ahorita vamos a comentar más adelante, aparte de que te sube el nivel de glucosa, además te causa todas las complicaciones, en los que tú ya sabes, problemas renales, la diálisis, problema de presión alta, hígado graso, colesterol, retinopatía, pie diabético y en última instancia, que quede siendo dependiente de insulina cuando el páncreas termina completamente agotado y esa reserva pancreática está de plano muy baja, ya no hay forma de que puedas controlar tu glucosa y que sea necesario que utilices insulina y de esto vamos a hablar cómo es esta resistencia a la insulina, cómo puedes detectar que estás teniendo estos problemas y cómo puedes saber si en este proceso de revertir la diabetes efectivamente esa resistencia va cediendo, porque una cosa es bajar el azúcar, pero si no terminas de corregir este problema de resistencia e hiperinsulinismo, en cuanto te descuides, ese azúcar puede volver a subir porque tu páncreas va a perder función o va a terminar completamente agotado. Yo soy el doctor Antonio Cotas, un médico internista, y te mando un saludo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Entonces, directamente al grano, ¿qué es esa resistencia que tanto se habla y que seguramente han escuchado muchas definiciones y muchos conceptos? Porque la verdad es que hay muchas formas de explicar cuál es este problema. ¿Qué es la resistencia? Cuando tu páncreas tiene que trabajar más para lograr el efecto deseado a través de la insulina. La insulina es la encargada de muchas cosas, entre ellas bajar el nivel de glucosa y tiene que producir un poquito de insulina, pero cuando ese poquito no es suficiente y el azúcar continúa estando en la sangre porque ese nivel de insulina no es suficiente para llevar a cabo su función, tiene que producir más. Y esa producción en exceso, que en un principio sí mueve el nivel de glucosa, termina causando la resistencia al final del día. Existen muchos ejemplos y te voy a poner uno que a lo mejor es un poco ridículo, pero creo que expone el punto perfectamente. Supón tú que vas a sacar a pasear a tu perro. Yo sé que suena muy raro, pero imagínatelo de esta forma. Vas a sacar a pasear a tu perro, ¿no? Estás llevándolo pues con la correa y de repente tu perro se pone tieso, se pone duro y no quiere caminar. Y tú lo que haces como paseador es jalarlo pues para que se mueva. Lo jalas y sí, vences esa resistencia que te está poniendo y en un principio avanza, ¿no? Pasado unos cuantos pasos, se vuelve a poner otra vez rígido y que no se quiere mover y no quiere caminar. Y tú nuevamente das el jalón. Y así te la llevas todo el transcurso de este paseo. Al final del paseo, tú como paseador vas a terminar fastidiado y cansado de tanto estar jalando, jalando, jalando para lograr el efecto deseado, que en este caso es pasear a tu perro, ¿no? Y tu perro pone mucha resistencia. Ahora, piénsalo de esta forma, tu perro es la glucosa y el paseador es la insulina. El perro, que es la glucosa, pone resistencia para salir de la sangre.
está ahí, pero se queda ahí y no quiere salir y continúa circulando en la sangre. Y la insulina no puede mover, no puede desplazar esa glucosa, así que tiene que aumentar la fuerza, tiene que aumentar su concentración de insulina para poder movilizar esa glucosa para que tu cuerpo, para que tu perro siga avanzando. Y en un principio, al primer tirón que das, no hay ningún problema, ok, va, te la paso. 2, 3, 4, 5, terminas fastidiado y terminas por decidir no sacar a pasear más a tu perro. Terminas agotado. Lo mismo pasa con el páncreas. De tanto y tanto y tanto estar jalando esa glucosa a través de la insulina puede terminar agotado. Es prácticamente lo mismo. La glucosa que está en la sangre, para bajar ese nivel, tiene que entrar en los tejidos. La insulina no hace que desaparezca la glucosa mágicamente. La insulina agarra esa glucosa y la va depositando en algunos tejidos. Cuando al principio los niveles bajitos de insulina hacen el efecto, perfecto, no hay ningún problema, no hay resistencia, no hay hiperinsulinismo. Pero cuando esa glucosa ya no puede entrar en los tejidos porque hay un exceso, que es lo más común, las personas con diabetes tipo 2, su páncreas funciona bien, no hay un problema de receptores, no hay un problema de exceso de hormona, simplemente hay un montón de azúcar acumulándose en los órganos y ese azúcar ya no puede entrar ahí, ya no puede salir del torrente sanguíneo y la insulina tiene que aumentar la fuerza de arrastre y la insulina va y agarra esa glucosa y la mete a la fuerza a los órganos. Esto tiene evidentemente varios problemas. El número uno más obvio, que vas a acumular glucosa en exceso en los órganos y que esa glucosa en exceso te va a generar problemas, te va a generar inflamación, te va a generar glicosilación. Y el segundo problema es que entre más insulina tengas, más complicaciones a largo plazo, porque la insulina, aparte de bajar tu nivel de glucosa, hace otros efectos y es que activa el modo acumulador de grasa. Muchas personas con diabetes tipo 2 sí es muy frecuente tener hígado graso. Incluso se dice que el hígado graso es la antesala para que te dé diabetes, porque el hígado graso representa que tu insulina está constantemente activa en niveles muy altos y que está activando el modo acumulador de grasa. Visto de otro modo, hay personas que batallan para bajar de peso y es por esto, porque tienen hiperinsulinemia y la insulina hace que no puedas quemar tus excesos. Es un freno de mano para esa pérdida de peso. Y este es el problema, al final de cuentas, que tú tienes que vencer, la resistencia. Como le he dicho a algunas personas, bajar el azúcar no es todo, es parte del trabajo para revertir la diabetes, pero tienes que corregir el problema de fondo. Y si el problema de fondo es esta resistencia, es esto lo que tienes que medir. ¿Cómo puedes saber si tienes resistencia o no tienes resistencia? Hay parámetros clínicos y bioquímicos. Por medio del laboratorio, muy sencillo, una muestra de sangre, que al menos aquí en México, índice de resistencia a la insulina se puede calcular a través de una muestra de sangre. Y aunque no es 100% preciso y tiene sus ciertos márgenes de error, te puede dar una idea o una estimación de cómo está esa resistencia a la insulina. Y puedes medir tu nivel de insulina en sangre, la insulina basal o insulina en suero en ayuno. Este nivel de insulina te va a dar una idea de tu estado de hiperinsulinismo. Si está generalmente por arriba de 10 unidades, quiere decir que estás teniendo un exceso de insulina posiblemente y que aunque tu azúcar esté bien, tienes que corregir ese trastorno hormonal. De lo contrario, tu azúcar va a empezar a subir y ese páncreas puede empezar a perder función. Aunque el nivel de insulina es muy variable y esto debe ser interpretado dependiendo el contexto de cada persona. La resistencia a la insulina tiene diferentes causas, que al final de cuentas, si tú estás buscando revertir el problema, tienes que identificar qué te lo está causando. Porque si no sabes qué te lo está causando, no sabes cómo solucionar el problema. Esto a veces es muy difícil. Hay personas que por más que le hacemos esto, aquello, el otro, esa resistencia no cede, al contrario, tiende a subir. Los errores más frecuentes que yo he notado son problemas en la dieta. Por ahí encontré, o no me acuerdo si lo compartieron, creo que es un meme donde dice, la diabetes tipo 2 se soluciona no en la farmacia,
no en el laboratorio, se soluciona en la cocina, porque frecuentemente hay errores de ese tipo y que de hecho es la causa más común que te genera esa resistencia a la insulina. La causa más común que genera esa resistencia es la mala alimentación o una dieta alta en carbohidratos. Esos carbohidratos que al final de cuentas el cuerpo los convierte en azúcar, que te puede provocar un pico de azúcar, también va acompañado de un pico de insulina. Y al principio un pico aislado no representa ningún problema, pero si esos picos son sostenidos, uno y otro y otro y otro, constantes y se mantienen en cierto tiempo, el cuerpo se vuelve resistente a través de diferentes mecanismos. El resistente es que se acostumbra a eso y que deja de responder. Haz de cuenta que la célula dice, ahí viene la insulina, ok, ahí va el efecto. Ahí viene la insulina, ok, va. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, ya no voy a responder porque ya es demasiado. Se desensibiliza, por así decirlo. Esto es un mecanismo natural que sucede para un montón de cosas, no únicamente para la insulina, pero aquí pues estamos hablando de esto, obviamente. Entonces, esa dieta alta en carbohidratos que te genera picos, 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 te va a generar en última instancia esta resistencia a la insulina. Esto es lo más común. Por eso es que al bajar carbohidratos, mucha gente revierte. Ahora, hay gente que baja carbohidratos y no revierte esta resistencia porque a lo mejor tiene otro problema. ¿Qué otro problema podría haber? Que estén comiendo todo el tiempo o falta de ayuno. ¿Cuánto es el ayuno necesario? Cada quien tiene sus horas. Habrá gente que con 8 horas es más que suficiente por el tipo de metabolismo. Hay gente que con 12 horas, hay gente que con 16, incluso hay gente que con 24. Cada quien tiene su esquema y forma de ayunar. Si estamos comiendo todo el tiempo estamos forzando el páncreas y todo el tiempo estamos probablemente causando esos picos de insulina. Puede, incluso, porque es un error, entre comillas, es un error frecuente, porque a veces, pues no es error, es algo que sucede y que uno aprende de eso y que lo corrige. Es el exceso de endulzantes. Los endulzantes utilizados en exceso, es cierto, no te van a subir el azúcar, pero te están dañando por este lado sin que te des cuenta y que sin tener una forma de medirlo. Y esto es, el endulzante en exceso te está generando este pico de insulina. Si tú abusas de esos endulzantes, es cierto, insisto nuevamente porque lo he visto muy frecuente, no te sube el azúcar, pero te está generando exceso de insulina que a largo plazo te va a generar resistencia y es un freno de mano a este proceso de revertir la diabetes. Entonces, si el problema es que estás comiendo todo el tiempo o todo el tiempo estás teniendo picos de insulina, el ayuno intermitente es la clave para revertir esa resistencia. Y es la gran mayoría bajando carbohidratos y con el ayuno intermitente va a revertir esta situación. Pero hay algunas personas que con esto no revierten porque tienen otro problema. El más frecuente es hígado graso. Tener hígado graso, aunque tu azúcar no esté alta probablemente, puede que ya tengas un poquito de resistencia a la insulina. ¿Cómo identificar que tengas resistencia? Bueno, hay varias cosas que te van que tu cuerpo te va a mandar la señal. Número uno, que no puedas bajar de peso o que no puedas lograr tu peso ideal. La gente o las personas que han bajado demasiado de peso por la diabetes también puede ser un signo de resistencia extrema, ¿eh? No necesariamente es el sobrepeso, también puede ser la delgadez extrema, por así decirlo. Entonces, problemas con tu peso puede ser un signo de resistencia a la insulina, colesterol alto, presión arterial alta, ácido úrico elevado, glucosa alta, por supuesto. El hígado graso es la antesala a esta prediabetes. Neuropatía puede ser otro signo de esta hiperinsulinemia. Exceso de hambre o polifagia es otro efecto bastante común. El tener niveles altos de insulina va a hacer que te dé mucha hambre. Hagan la prueba, bien sencillo, coman carbohidratos refinados. Hoy, no sé, papas, refresco, una hamburguesa, pizza. Al día siguiente, ¿cómo se van a despertar? Con un montón de hambre por ese pico de insulina.
Estos carbohidratos son adictivos precisamente por esto. Estos son algunos de los síntomas que tú puedes tener, pero hay otros. Hay otros, por supuesto, cambios en la piel, verrugas, manchas, la famosa acantosis nigricans, infertilidad, por ejemplo, es otro bastante frecuente, problemas de memoria, cognitivos, Alzheimer, infartos, aterosclerosis, en fin, la lista es extremadamente grande de las complicaciones, cáncer inclusive, de las complicaciones por este estado de hiperinsulinemia. Entonces, hígado graso probablemente sea la causa, tercera causa más frecuente de esta resistencia. ¿Qué tienes que hacer? Sanar el hígado, evitar cualquier cosa que pueda generarle más trabajo al hígado. A veces es el alcohol en algunas personas. 1, 2, 3 diarios, incluso hay gente que toma más, ¿no? 6 cervezas diarios o mucho alcohol, pues como bastante frecuencia. Si ese es el problema, es eso lo que se tiene que corregir para que se revierta la resistencia. A veces es medicamentos. Hay medicamentos que te generan hígado graso o que te generan cierto grado de hepatitis. Si ese es el problema, pues ver qué tanto conviene continuar con ese medicamento y si no, será mejor cambiarlo por otro o inclusive suspender ese medicamento si ya no es absolutamente necesario. También suplementos o test. Todos somos diferentes, tenemos metabolismos diferentes y puede que a algunas personas les genere complicación y a otras no. Por ejemplo, los test generalmente naturales no generan ningún problema, pero hay personas que son sensibles o susceptibles y que esos test naturales les estén subiendo la presión arterial. El té verde generalmente a nadie le causa problemas. El té de canela generalmente a nadie, pero hay personas que suben la presión arterial. El punto es que puede haber suplementos o sustancias que te generen ese hígado graso, que lo puedes detectar a través de un ultrasonido y que ahí está la resistencia y que sea ese el obstáculo. Otro de los mensajes es no cerrar puertas. El decir, yo estoy haciendo esto y estoy tomando esto y esto no es momento. Claro que sí puede ser. Claro que sí puede ser. La forma es experimentando y cambiando. A ver, tú dices que no es esto, yo digo que sí es sencillo. Suspende y dale unos días a ver cómo te sientes. Si esa resistencia baja, si esa glucosa baja, quiere decir que vas bien, o ese hígado graso se revierte, vas bien. Lo suspendiste y no pasó absolutamente nada, pues quiere decir que no es eso. Ahora cambia esto de acá. No, doctor, pero es que esto no es. Bueno, no hay forma de saber hasta que hagas la prueba, ¿no? Suspende eso, deja de hacer esto o esto, cámbialo y ve cómo vas evolucionando. El punto aquí es que el hígado graso puede estar ocasionado por un montón de factores que a veces uno no los asocia. Y la forma de saber es irlo corrigiendo e ir viendo cómo responde nuestro cuerpo. Número 4, sobre todo en mujeres, lo más común es ovario poliquístico, que es tener muchos quistes en el ovario y además ciertas hormonas elevadas con resistencia a la insulina. Aquí la clave, a lo mejor no es tanto bajar carbohidrato y no es tanto el ayuno intermitente. Aquí la clave es el orden de los alimentos y el vinagre de manzana para evitar esos picos de glucosa. Bajando mucho esos picos de glucosa, la resistencia por el ovario poliquístico se revierte en la gran mayoría de las veces. O sea que eliminar la resistencia por completo, no hay una fórmula general que aplique para todos porque todo el mundo tiene su causa, todo el mundo tiene su historia y sus obstáculos a vencer. El objetivo es identificar cuál es el factor número 1 que te está ocasionando eso y corregirlo. ¿Se resolvió? No se resolvió por completo, vamos a seguirle buscando cuál es el otro factor que te está afectando y corregirlo. Porque la lista de factores que estén contribuyendo a esa resistencia puede ser muy grande. Y no vas a empezar por los problemas que te estén afectando en menor proporción. Vas a empezar por los problemas que te están afectando en mayor proporción. Vas a aplicar la regla de 80-20. 80-20 quiere decir, si solucionas el 20% de los problemas, puedes obtener el 80% de tu respuesta. O sea que
No tienes por qué necesariamente corregir todo, porque la perfección es imposible, pero sí mejorar los parámetros que más te estén afectando. Cuarta causa de resistencia puede ser autoinmune. Autoinmune es que se produzcan anticuerpos que alteren la función de esa insulina porque no impiden que la insulina llegue al receptor o que es donde tiene que actuar. Haz de cuenta que la insulina está en la sangre viajando y tiene que llegar a un sitio para que haga su efecto. Pero si ese sitio está ocupado por algo más, en este caso anticuerpos, esa insulina no va a hacer efecto. ¿Qué tienes que hacer para revertir esa resistencia? Bajar esa autoinmunidad o bien bajar esa inflamación. Esto es más complicado, pero aquí la clave es una dieta antiinflamatoria y mejorar tu microbiota. Te estás dando cuenta que eliminar resistencia a la insulina no existe una sola intervención y que generalmente es una combinación de varias cosas, que es lo que tienes que ir haciendo. Y aquí está lo complicado, identificar qué es lo que más te está afectando. La resistencia a la insulina puede ser autoinmune y ahí la clave, repito, es mejorar esa microbiota. La resistencia también puede ser genético y si es genético, casi va a ser imposible que lo puedas revertir porque no hay forma de cambiar tus genes. Estas resistencias genéticas habitualmente suceden dentro de dos grupos. Uno, problemas de colesterol genéticos. Y estamos hablando de personas que tienen colesterol en 1200, triglicéridos en 3000, por ejemplo, colesterol en 2500. Son problemas de las grasas, pero que de forma secundaria te están generando esta resistencia. Esto es muy difícil de revertir porque el defecto está en tus genes. No puedes modificar tus genes, pero puedes intentar modificar y cambiar y ajustar todo esto, todo tu metabolismo para que esa resistencia baje lo más que se pueda, a lo mejor no por completo, pero lo más que se pueda para que te controles mejor. Hay resistencias genéticas en la cual se requiere utilizar insulina en dosis extremadamente altas. Insulina 100 unidades en la mañana, 100 en la noche, por ejemplo, 120 en la mañana, 140 en la tarde, ¿no? Y ese tipo de resistencia no lo vas a revertir. Vas a controlar lo mejor que se pueda con los tratamientos que hay disponibles. Y hay otros tipos de resistencia que son todavía menos frecuentes, que también complican un poco más el panorama, sobre todo identificarlos, y que la causa para revertir no es tan sencilla. De tal forma que la resistencia, hay resistencias que son reversibles y hay resistencias que no son tan reversibles, entre comillas. No son tan reversibles al menos con lo que tenemos el día de hoy disponible. Pero son muy poquitos los casos, son aislados. Casi siempre esas resistencias están dentro del grupo de las cuales sí se pueden revertir por completo. ¿Qué tienes que hacer? Nuevamente, si tu problema es que estás teniendo muchos picos de glucosa, y aquí me gustaría aclarar lo siguiente. Con el glucómetro puede que estamos llevando una dieta baja en carbohidratos y que pensamos que todo está bien. Y porque amanecemos en ayuno en 120, es 130, pero eso no nos garantiza que la dieta la estemos llevando de forma adecuada y no nos garantiza que no estemos teniendo picos durante el día. Con el glucómetro puede que no estemos detectando efectivamente esos picos, a menos de que nos estemos checando cada 10, 15 minutos después de comer, cosa que es, la verdad, es muy laboriosa y también puede ser costosa porque vas a gastar mucho recurso. Aquí la mejor forma es utilizando el sensor. Puede ser que el pan que estés consumiendo digas, esto está súper bien y no me afecta, no, esto no pasa nada, no, esto no pasa nada, pero con el sensor te puedes llevar sorpresas con el sensor de glucosa. Así que si tú tienes duda o esa resistencia no baja, apóyate con este tipo de monitoreos, porque puede que ahí detectes dónde está el problema. Acabo de ver a una persona que tiene 6 meses ya batallando con este problema de diabetes y que pues no ha revertido, ¿no? Su azúcar en 140, 180, 190, sí ha mejorado porque ha bajado de peso, tiene signos de que va cediendo esa resistencia, que ahorita vamos a tocar ese punto, pero el azúcar alta
alta, 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 y ella jura y perjura que la dieta está bien. Hasta que empezó a hacer pruebas con todo lo que come y detectó 2, 3 cosas que le están generando, no piquitos, picotes de 130 a 240 de glucosa, y que es algo son alimentos que son parte de su dieta habitual. Entonces aquí el mensaje es, porque todos somos diferentes, puede que yo coma un pan con harina de almendras y camino de su manada, pero que otra persona con un metabolismo diferente, con más dificultad para digerir los carbohidratos, puede que a esta persona sí le genere el pico. Se trata de identificar cuál es la mejor forma de alimentación que no les genere tantos picos de glucosa. Si hay duda, apoyarse de esos sensores, y con eso no te va a generar ninguna duda de si lo que estás comiendo te está ayudando o no te está ayudando para nada. Si el problema es que estás comiendo todo el tiempo, o que tú, por ejemplo, desayunas a las 7 de la mañana, pero tú cenas a las 9 de la noche, son ayunos muy cortos. De 9 de la noche a 7 de la mañana son 10 horas nada más, 10 horas de ayuno, y que a lo mejor te conviene alargar tantito al ayuno. ¿Que cuesta trabajo? Sí, sí cuesta, pero si quieres revertir, es lo que tienes que hacer, ir cambiando, porque si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. Si tu problema es el hígado graso, hay que ver, ¿acaso estás consumiendo algo que te está generando eso? ¿Acaso algún medicamento? ¿Acaso es el alcohol? ¿Acaso tu problema de colesterol que no terminas por resolver? Y es eso en lo que te tienes que enfocar. Si es autoinmune, hay que ver cómo está tu dieta. Esa dieta te está inflamando, entonces hay que ajustar, quitar cualquier alimento agresor o inflamatorio y ver cómo está la microbiota. Y todo esto, todas estas intervenciones van a salir a través del análisis que hagas de tu caso. Y con eso te vas a guiar. ¿Cómo puedes saber si va esa resistencia cediendo? Bueno, exámenes de laboratorio es lo más sencillo, ¿no? Tu nivel de colesterol, hígado graso, triglicéridos, presión arterial, medir la resistencia a la insulina y medir tu insulina basal. Si eso va bajando, pues quiere decir obviamente que vas bastante bien, siempre y cuando estos resultados no los estés obteniendo porque aumentaste la medicina o porque le subiste las inyecciones. Si tú le aumentas al medicamento para bajar estos números, en realidad únicamente estás enmascarando. Si tú bajaste y mejoraste los parámetros sin modificar tu medicina, o inclusive sin medicamento o bajando la dosis, quiere decir que efectivamente va cediendo esa resistencia a la insulina. Generalmente estos parámetros no mejoran luego. Toma tiempo, toma 1 mes, 2 meses, 3 meses. Lo primero que cambia es tu bienestar, es cómo tú te sientes. Los primeros síntomas son, número 1, el hambre. El hambre disminuye y en automático tú comes menos y esa porción de comida es menos. Y esto va explicado porque como baja tu nivel de insulina, y la insulina es una hormona que da hambre. Si tienes exceso de insulina, te va a dar hambre todo el tiempo. Si bajas ese nivel de insulina, bajas esa resistencia, te va a dar menos hambre, menos antojos, menos síntomas, menos cansancio, te vas a sentir ligerito, menos estreñimiento, menos retención de líquidos, por supuesto. Una de las manifestaciones también muy evidentes es que se empieza a quemar grasa visceral, que es sobre todo el abdomen. Y no necesariamente tienes que bajar de peso. Puede que sigas pesando 80 kilos, 100 kilos, ¿ok? Pero que bajes el abdomen. Si bajas tallas, quiere decir que estás quemando grasa visceral. El peso puede que se mantenga igual y que con el tiempo empieces a bajar mucho después. Lo primero que se modifica son las tallas y el perímetro abdominal, por supuesto. Uno de los síntomas o cambios más notorios, pero que a veces uno no le presta atención, y sobre todo porque, por ejemplo, uno se ve en el espejo todos los días y todos los días la verdad es que no notamos ningún cambio, pero si tomamos una foto hoy empezamos a cambiar y nos tomamos una foto
2 o 3 meses después, vamos a ver el cambio. Una piel más hidratada, más brillante, mejor coloración, un mejor semblante, menos arrugas, menos verrugas, menos manchas por el sol, menos manchas cafés. La piel, el semblante comienza a mejorar bastante. Y esto es evidente, o al menos yo te lo digo, porque durante algunas consultas que son en línea, inician con la cámara apagada. Y ya me van platicando, ¿no? Cómo se sienten, cómo está esto, qué cambió, qué han hecho, qué no les ha funcionado, qué sí les ha funcionado. Uno se va dando una idea de cómo va la cosa, ve los análisis, pero cuando prenden la cámara y veo el semblante totalmente diferente de como lo vi la primera vez, es indicativo de que todo va bien y que no puedes estar equivocado en lo que estás haciendo. Y todo esto en conjunto te va a decir si vas por buen camino o no vas por buen camino. Te lo repito nuevamente. Cómo tú te sientes. Más energía, más estable emocionalmente, menos hambre, menos antojos. Has bajado de tallas, más energía, menos neuropatía. Tu digestión ha mejorado. Tus dolores, tus inflamaciones han mejorado, por supuesto. Tu colesterol, tu presión arterial, tu azúcar, tu hemoglobina glucosilada, has bajado medicamento. Si todo eso apunta en la dirección correcta, favorable, insisto, no porque hayas utilizado más medicamento, porque lo estás logrando de forma natural con estos cambios, quiere decir que esa resistencia va cediendo. Existe un punto final al cual tú tienes que llegar y ¿cuánto es lo ideal? No hay ideal en realidad. No hay ideal porque el cuerpo se mueve en ciertos rangos, entre aquí y entre acá. Y tus valores de insulina o valores de resistencia van a estar fluctuando dentro de ese rango, así como sucede para todo. Temperatura, frecuencia cardíaca, oximetría, que es el nivel de oxígeno, acidez, niveles de líquidos, de electrolitos, todo eso está continuamente subiendo y bajando, obviamente dentro de cierto rango, ¿no? Porque es ciertamente esas fluctuaciones y la capacidad de cambio, la capacidad de adaptación que le permite a tu cuerpo estar saludable. Así que no fijes una meta final. Yo quiero insulina en 5 porque es imposible. Si tú te mides la insulina basal ahorita, tienes 5, pero te aseguro que si te la mides 5 minutos después, a lo mejor va a estar en 7, va a estar en 8, porque efectivamente la insulina está circulando. Y 5 minutos después te la vuelves a medir, a lo mejor salen 4. Entonces, eso va fluctuando. Y esto es lo que hay que tomar en cuenta a veces, porque la resistencia a la insulina se mide midiendo pues tu nivel de insulina. Si tú te mides un OMA R de resistencia a la insulina ahorita y te salen 6, puede que a los 5 minutos te salgan 7 y a los 5 minutos te salgan 5. ¿Cuál es el más preciso? Todos ellos. ¿Qué se recomienda? Una suma y resta y sacar un promedio. Entonces, resistencia, una meta final no existe. La meta final eres tú y tu cuerpo te lo va a dictar. Así que presta atención a estos cambios clínicos y bioquímicos. Y si esa resistencia está subiendo, revisa las causas. Tu dieta, picos o no picos, endulzantes, ¿te están generando picos de insulina o no te genera picos? Tu ayuno intermitente, ¿acaso hay que alargarlo? Autoinmunidad, microbiota, hígado graso, o no tendrás otra causa más rara, que a veces el problema son los suplementos. Se toman algunos suplementos porque te hacen sentir tan bien, pero te hacen sentir tan bien porque tienen un componente que no te lo dicen, que te está generando este problema a largo plazo. Este es el tema entonces de resistencia a la insulina. Espero no haberlos confundido mucho y aportado un poco más acerca de qué es, cómo lo pueden medir, cuál es el panorama en realidad, por qué algunas cosas le sirven a algunas personas, por qué algunas otras, porque resistencia no todas son iguales. Todo va a depender de qué es lo que te está causando. Y a veces no es un solo factor, sino la suma, resta, división y multiplicación de muchos factores. Yo soy el doctor Antonio Cota y ahora voy a pasar a ver si tienen alguna pregunta o duda relacionada
al tema, porque sin duda alguna es bastante largo el tema, complicado, por supuesto, y el mensaje probablemente principal es que no todas las resistencias son iguales. Cada quien tiene su historia, lo he dicho muchas veces, y cada quien tiene su obstáculo a vencer. Ok, dice Esther Romero, el tomar varios suplementos vitamínicos sube la glucosa. Generalmente no, pero puede haber algunos que sí suban el nivel de glucosa. Algunos suplementos, la verdad son pocos, están endulzados, pues para que el sabor sea agradable y te lo sigas tomando. Hace poco vi a una persona que está tomando un suplemento de hierro con otras vitaminas. Y él mismo lo dice, este suplemento está buenísimo, es un jarabe. Me mandó la foto de qué era y pues prácticamente puro azúcar, ¿no? Sí hay suplementos que están endulzados para que te los tomes y no tengas ningún pretexto de no tomártelos. Y algunos otros contienen sustancias que no vienen en etiqueta y que te van a hacer sentir súper bien y que te suben el nivel de glucosa. Dice Sonia Joya, en la diabetes tipo 1 podemos regular la resistencia a la insulina. Generalmente en la diabetes tipo 1 no hay resistencia, ¿eh? No hay porque la resistencia depende pues, de que haya insulina. Si no hay insulina no puede haber resistencia. Lo que sí puede haber es resistencia creada por la misma insulina que se aplican en inyecciones. Cuando la insulina que se aplican inyectada, la que sea lenta, rápida, intermedia, da igual. Si se exceden de la dosis, te va a generar resistencia y vas a tener que aumentarle más a las inyecciones y aumentarle a la cantidad de insulina más allá de lo que tú necesitas, te va a aumentar más las complicaciones. Te va a dar la falsa ilusión de que sí te está bajando el azúcar, pero en realidad por acá te está afectando. En la diabetes tipo 1 generalmente no hay resistencia, por eso son útiles los estudios. Generalmente se detecta glucosa alta y no se hace un análisis de cuál es el problema o qué tipo de diabetes tienes. ¿Tienes azúcar alta? ¿Eres diabético o diabética? Punto. Tu medicamento, tu insulina y listo. Pero esto no es así. ¿Tienes azúcar alta? Ok, va. ¿Cuál es el problema? Resistencia, tu páncreas no la produce o produce demasiado, o es el cortisol o inflamación. Hay que buscarle cuál es el problema, porque si se detecta a tiempo, la gran mayoría puede parar el daño y puede revertir esa condición. Para tener resistencia a la insulina, pues tiene que haber insulina. En la diabetes tipo 1 generalmente no hay insulina y se la tienen que inyectar. Dice Romero, si ya no tomo medicamentos, pero la glucosa está más de 100, ¿es recomendable tomar algún suplemento para bajar más la glucosa, no enmascarar la enfermedad? No, porque su azúcar está muy bajita en realidad, ¿no? Su glucosilada está en 6, 5 punto y algo por ciento, su azúcar en 100, 110. Se me olvidó comentarles y qué bueno que me pregunta porque me recuerda. Bajar resistencia también es muy importante. Varias cosas que hay que tomar en cuenta. Y va a haber gente que dice, yo quiero utilizar esto y yo no. Pero hay 4 opciones. Una, el vinagre, que ustedes ya saben. Eso te va a bajar la resistencia. Ya sea que te lo tomes antes de la comida, durante o después, según cómo lo toleres, te va a bajar la resistencia a la insulina. El punto que a algunas personas a veces no les parece muy buena idea es utilizar medicamentos. Existen medicamentos que te van a ayudar a bajar la resistencia. Por supuesto que por sí solos no van a hacer absolutamente nada. Existen pastillas, existen inyecciones y no es la metformina. Son otros medicamentos que a veces, yo lo he visto y algunas personas lo han vivido, dicen, no quiero, y pues intentan y pues nomás no se vence esa resistencia. Y dicen, ok, va, lo voy a intentar con medicamento porque pues ya hice muchas cosas y de plano no. Y comienzan y es el empujoncito que te hace falta. Insisto, por sí solos no van a hacer absolutamente nada. Tienes que combinarlos con la dieta, el ayuno, etcétera, y tratar de corregir lo que te está afectando. Entonces, medicamento también hay.
que te va a ayudar a bajar esa hiperinsulinemia. No es para todos, es para algunos casos, pero también está esa opción ahí. 2, efecto incretina, que muchos ya lo han visto. El efecto incretina son las hormonas que el cuerpo produce para bajar esa glucosa después de comer. Si tu glucosa después de comer sube por los cielos, la insulina también sube bastante y eso te va a generar resistencia. Pero si tú por este lado trabajas el efecto incretina, mejorando tu microbiota y con el aceite de oliva, el azúcar después de comer no va a subir tanto. Menos pico de insulina y menos resistencia. Y el otro factor que creo que te va a ayudar mucho es el músculo. Generar músculo, por supuesto, que va a regular mucho mejor esos niveles de insulina y esos niveles de glucosa. Y interesantemente, casi lo acabo de leer. El objetivo es no que aumentes 10, 15 o 20 kilos de músculo. No. Con un kilito que le subas a tu masa muscular, tus efectos van a ser bastante pronunciados. Si le subes 2, magnífico, porque esto va a ser muy raro. Gente que pueda subir 2 kilos de músculo, la verdad son muy pocos. El efecto va a ser súper bien. Y esto lo digo para aquellas personas que batallan con el músculo, para formar músculo y que dicen, doctor, yo nomás he subido 1 kilo o 2. Es todo lo que necesitas, siempre y cuando ese kilo o 2 sea de músculo, porque ese kilo o 2 también puede ser de líquido o puede ser de grasa. Y si es de líquido o de grasa, claro que no te va a ayudar para controlar tu glucosa. ¿Cómo puedes darte una idea de si efectivamente ese kilito o 2 es de músculo? Con básculas de impedancia que puedes comprar en línea o en cualquier parte, o puedes acudir con algún nutriólogo, generalmente ellos lo manejan, para medir tu porcentaje de grasa, músculo, y con eso darte una idea si efectivamente estás subiendo. Y el ejercicio que más te va a fabricar músculo, por así decirlo, son los de resistencia, que hoy en día existen muchas personas que te van a ayudar en internet a establecer una rutina en tu casa sin que tengas que ir a ningún lado y sin que compres ninguna máquina o aparato. Hay muchos ejercicios de resistencia que te van a ayudar a formar músculo, bajar esa glucosa, bajar esa resistencia. Ok, volviendo acá a las preguntas, a ver, veamos. Dice Alma Reséndiz, el hígado graso también se elimina con el ayuno y el vinagre la mayor parte del tiempo, sí. Pero mira, Alma Reséndiz, supongamos que tú misma me dices, doctor, tengo hígado graso. Yo te pregunto, a ver, esto aquí tú me dices, es que yo me tomo 6 cervezas diario. 6 cervezas diario, ok. Tú misma contéstate a ti misma, ¿acaso el ayuno y el vinagre te va a quitar el hígado graso? No, te lo va a quitar quitando el alcohol. Así que todo va a depender de la causa. La gran mayoría de las veces, bajando carbohidratos, ayuno intermitente corrige el hígado graso, pero no siempre. No siempre. A veces la tiroides el problema. Y puede ser que tengas tiroides ya detectada, pero maltratada, o puede ser que ni siquiera tengas la menor idea de que esto sea el problema. Así que todo va a depender de qué te esté generando ese hígado graso. Dice Alma Reséndiz, ¿entre qué rangos deben estar los valores de resistencia a la insulina para tomarlos como normales en los análisis? Resistencia a la insulina menor a 3 generalmente, para aquellas personas que busquen o su meta sea revertir la diabetes. Para aquellos que están intentando bajar mucho de peso, incluso una meta hay que ser más exigentes. Una resistencia menor a 2 o menor a 2.5. Así que todo va a depender de cuál sea el objetivo. Gracias, Elvia Arellano, por sus palabras. Dice Sergio Bor, tenía entendido que el nivel de insulina es 5 unidades o miliunidades o microgramos, como usted dice, según el laboratorio, cada quien va a reportar sus unidades. Cuando no hay resistencia, 5. Es que mira, supongamos que tú te mides ahorita la insulina
ahorita, y te da 5. En 5 minutos después te la vuelves a medir y puede que te den 8. ¿Acaso eso indica que estás en exceso? No necesariamente, ¿no? Y 5 minutos después puede que te baje a 3. Entonces, lo que trato de decir es que no hay un número fijo o un parámetro fijo. No, es como preguntar, ¿cuál es la glucosa ideal? 96. No, es un rango entre 70, 99 y por ahí puede oscilar. Y para la insulina sucede lo mismo como cualquier otra cosa en el cuerpo. Existe cierto rango sobre el cual vas a oscilar. 3 puede ser suficiente, 8 puede ser suficiente. Ahora, si tú me dices 5 de insulina es lo mejor, 5 de insulina, pero además tienes el azúcar en 200, pues claro que no es lo mejor, ¿no? Entonces, valorando el contexto, 5 de insulina, y además tienes hígado graso, colesterol alto, ácido úrico, no es lo mejor. Hay que valorar todo el contexto, sacar una conclusión, tomando en cuenta un solo parámetro, puede llevar al error. Ok, Susi Jara dice, dapaglifosina puede afectar a revertir la diabetes. De hecho, es uno de los medicamentos que baja tu nivel de insulina y que te ayuda a revertir esa resistencia. No es para todos porque genera infecciones urinarias, molestias vaginales, molestias genitales en algunas personas y obviamente no vamos a recomendar este medicamento si están batallando con estos problemas o piedras en el riñón, por ejemplo. Estos medicamentos también hacen que uno baje de peso. Si la persona está muy delgada, utilizar este medicamento puede ser contraproducente, pero sí disminuye esa resistencia a la insulina. Por sí solo no lo hace, por supuesto, acompañado de otras intervenciones. Dice Adriana Hurtado, por la noche me acuesto con glucosa de 98 y me despierto con 140. Pues no será la cena que está haciendo probablemente o que su sueño no sea de calidad. Puede ser que tenga problemas con el cortisol, es que sea eso, eso es prácticamente lo que sucede. Uno se va a dormir con el azúcar bien, pero en la madrugada ese cortisol sube exageradamente alto y genera que el azúcar en la mañana amanezca alto, 130, 140. Otra posibilidad, porque hay muchas, es que tenga resistencia a la insulina, porque ese cortisol aumenta en la mañana. Teóricamente subiría el azúcar, sí, pero no. Si tu insulina funciona bien, mantiene el azúcar normal, aunque el cortisol se dispare. Pero si no produce suficiente insulina, también puedes amanecer con esa glucosa alta. Entonces, prácticamente hay que ver porque son varias las posibilidades. ¿Qué es lo más común? Problemas con el cortisol, sin lugar a duda. Ok, vamos a ver acá arriba. Dice Erika Ventura, doctor, hace un par de días me desperté con un dolor en la ceja como a la 1 de la mañana y pensé que era el azúcar. Me la chequé y la tenía 75. ¿Es normal? Completamente normal. Gracias, Iliana Aguilera, por sus palabras. Le mando un saludo desde Tijuana. Dice Micro Mouse. Dice, buenas noches, le escribe desde Guatemala. Le quiero comentar que hace exactamente un mes me detectaron prediabetes, glucosa en ayuno 98 y post después de comer en 120, con hemoglobina glucosilada 6.3. Es muy bajito y lo más probable es que sí se pueda revertir esa situación. Dice aquí que le recetaron metformina de 500 miligramos. Yo honestamente con esos valores casi nunca lo utilizo, caso por caso. Puede ser que en el caso suyo sea conveniente. Yo le expreso lo que yo realmente hago, ¿no? Es muy pocas veces metformina para esa situación, porque la metformina es un medicamento que no le va a bajar esa resistencia y que tampoco le va a ayudar a corregir esa prediabetes. Así como lo platica, altas posibilidades de revertir esa situación sin que utilice medicamento. Consulte con su médico y guíese por la información que tenemos en los videos para que ataque este problema ahorita que apenas aparentemente va empezando. Ok, Maru del Valle dice, saludos desde Iztapalapa, México.
Le mando un saludo, yo estoy en Tijuana, Baja California, espero se encuentre usted muy bien. Y Débora Mackay desde Panamá. Alejandro Segarra dice, yo no me medico. Ajá, hay mucha gente que no se medica, pero algunos sí. Cada caso es diferente. La medicina tampoco hay que cerrarle la puerta, porque hay herramientas que podemos utilizar y que otorgan bastante beneficio caso por caso. Obviamente aquí la tirada o la intención es utilizar la menor cantidad de medicamento posible, pero en algunas circunstancias pues hay que utilizar, ya sea porque el caso está muy avanzado, hay mucha preocupación, han bajado demasiado de peso, hay otras complicaciones aparte, así que caso por caso. Marta Hurtado dice, por la noche me acuesto con glucosa. Ah, no sé, ya le contesté. Dice Paunat Serna, buenas noches. ¿Y cómo eliminar la resistencia a la insulina en niña de 8 o 9 años? Mire, yo no soy pediatra, yo soy médico internista y me enfoco en los adultos. Ahí sí yo le recomendaría preguntarle a eso a un pediatra. Sin embargo, cada vez es más frecuente que la diabetes y la prediabetes y la resistencia en niños sea por las mismas causas que en los adultos. Mala alimentación, falta de ayuno intermitente, hígado graso, comida ultraprocesada, exceso de endulzantes. Eso sí lo puede usted modificar, excepto el ayuno. El ayuno yo le recomiendo acudir con un pediatra, porque hacer ayuno es restringir calorías, restringir proteína, y como a los 8 o 9 años uno está en crecimiento, puede que sí, le quite la prediabetes, le baje el azúcar, pero que comprometa su crecimiento y desarrollo, cosa que pues no me gustaría. Por eso le recomiendo acudir con un pediatra para ver qué es lo que está pasando en realidad. Belén Murillo dice, yo tuve quistes e hígado graso. No sé si quistes en el ovario, supongo. Yo tengo mucho tiempo con ayuno intermitente y he bajado mucho de tallas. ¿Cómo sé si voy en el camino correcto? Por los síntomas que comentamos. Menos hambre, menos antojos, más energía, menos distensión abdominal, ha bajado de peso o tallas, como usted dice. Su nivel de colesterol, si está mejor o no, sus triglicéridos, su presión arterial, menos retención de líquidos o menos inflamación, menos dolores, su hemoglobina glucosilada en mejor parámetro, índice de resistencia a la insulina va mejorando, que también lo puede medir con un estudio de laboratorio, cambios en la piel, que esto es más común en las mujeres con ovario poliquístico. Generalmente hay acné, manchas como cafés, oscuras, que también mejoran un montón. Y también los quistes tendrían que disminuir si la resistencia va cediendo o su nivel de insulina va bajando. Otro problema que pocas veces se relaciona es el problema de infertilidad o alteración de los ciclos menstruales. Si su regla es irregular y ahora es regular, quiere decir que va mejorando. Ok, vamos a ver acá. Dice Sonia Joya, cuando se inyectan dosis de insulina, el azúcar... Dice, doctor, cuando se inyectan dosis de insulina, el azúcar se iba para arriba, solo la suspendimos y esta se normalizó con dieta baja en carbohidratos. Ok, a lo que entiendo es, cuando se aplicaba insulina, el azúcar le subía, así que dejó de aplicarse insulina, aplicarse la dieta y con eso bajó el azúcar. Y cuando come, el azúcar le sube hasta 140 o a veces menos. Pues quiere decir que va excelente, Sonia Joya. Ok, Eufemia Gil dice, una pregunta, en la noche tengo 180 de glucosa, me inyecto menos de 10 unidades, ¿por qué si me inyecto 15 se me baja mucho la glucosa? Ok, puede ser que su cuerpo necesite 11 unidades, 12 o a lo mejor 13, porque 15 a lo mejor son demasiadas. Si con 15 unidades el azúcar se le está bajando, quiere decir que el páncreas todavía funciona más o menos, todavía tiene cierta función, y de eso se trata, de cuidar el páncreas lo más que se pueda según el tipo de diabetes que usted tenga, ¿no? Si es una diabetes en la cual el páncreas no produce insulina, ahí el objetivo es cuidar el páncreas lo más posible y utilizar la menor cantidad que mantenga el azúcar normal. Intente con 11,
sino con 12, 13. Visto de otra forma, hay gente que cuando no se pone insulina tiene el azúcar en 180 o 200, pero se pone 2 unidades, 2, y con eso amanece en 100, 110. Y uno dirá, ¿qué son 2 unidades para una persona de 85 kilos o de 90 kilos? Casi nada. No sé qué tanto sea el efecto placebo o que realmente es lo que necesitan. Y esto es muy difícil de regular porque la cantidad de insulina va cambiando con el tiempo. Puede que ahorita usted requiera 11, pero que 2 meses, 6 o un año ya no requiera 11. Puede que sean 13, 18 o puede que sean 8. Entonces la insulina en realidad hay que irle ajustando de acuerdo a las necesidades de cada cuerpo, porque los metabolismos van cambiando con diferentes situaciones de la vida y que refleja lo mismo que sucede con los niveles de insulina basal. Tenerla en 5 fijo, estático, es un problema. Tienes que tener tu insulina que te permita adaptarte a las diferentes circunstancias del entorno. Espero haberle contestado y recomendado algo útil, Eufemia Gil. Dice Marta Hurtado, ¿cómo controlo el cortisol? ¿Hay un examen de laboratorio para medir cortisol? Sí, cortisol sérico matutino es una muestra de sangre, 7, 8, máximo 9 de la mañana, para ver qué tan alto está. Si está alto, hay que preguntarse por qué. Lo más común son problemas de sueño, estrés, ansiedad, depresión. Eso es lo más común. Y si es eso, enfocarse en eso. Hay mucha gente que dice, no, doctor, yo no tengo estrés, yo no tengo ansiedad, yo no tengo esto. Bueno, el estrés, la ansiedad se puede manifestar de muchas formas, ¿no? En algunas personas se manifiesta con dolor de cabeza, en otras con taquicardia, el corazón latiendo muy rápido, en otras con sudoración, en otras personas se manifiesta con falta de aire, en otras con la presión arterial y en algunas personas es el azúcar alta. El azúcar alta puede ser la señal que tu cuerpo te está enviando de que algo no está bien. Ya cambiaste la dieta, ya cambiaste esto, ya cambiaste, ya cambiaste. Lo único que te sale positivo, por así decirlo, es el cortisol. Pues ahí está la señal. Algo no anda bien, acéptalo y trabaja esa parte. El, el mensaje aquí es que a veces uno dice, para yo estar estresado me tengo que sentir muy tenso, me tengo que doler la cabeza, no tengo que dormir. No necesariamente, cada quien lo va a manifestar y lo va a externar de diferentes formas. Hay quienes tienen la famosa colitis nerviosa, por ejemplo, hay quienes tienen neuropatía, hay quienes no duermen, hay quienes tiemblan o batallan para escribir, hay quienes tienen visión borrosa, por ejemplo. Entonces, hay muchas formas y hay que estar atentos. Puede que la azúcar alta y cortisol alto sea la señal que te está enviando de que el cortisol sea un problema y que tengas que tomar cartas en el asunto. A ver, acá arriba. Martín Rosa dice, el cáncer de próstata y la relación con la glucosa a sí mismo, infecciones frecuentes, estomacal o intestinal por la radiación. No lo entendí, pero me está preguntando si el cáncer de próstata está relacionado con los niveles de azúcar, con las infecciones, con la radiación o con la alteración de la microbiota. Por supuesto, todo en combinación va encaminado a generar esos problemas. Cuando es uno solo, a lo mejor el cuerpo resiste, pero si le agregamos factores, azúcar, infección, radiación, esto, aquello, claro que aumenta la posibilidad. Y son posibilidades, porque tampoco es determinante. Determinante quiere decir que es 100% seguro que te va a dar. No necesariamente, tienes un riesgo aumentado, puede que sí, puede que no. Obviamente a nadie le gustaría vivir con un 90% de posibilidades de desarrollar cáncer, porque es un riesgo demasiado alto, ¿no? Casi seguro que sí te va a dar. Se trata de bajar el riesgo lo más posible, que a veces no es posible reducir a 0%, porque estamos sujetos a muchas variaciones
Pero sí, contestando la pregunta que no la entendí muy bien, pero sí, el azúcar alta, niveles de insulina altos, aumenta el riesgo de cáncer, de cualquier tipo de cáncer. Yo soy el doctor Antonio Cota, hasta aquí los voy a dejar con este tema de la resistencia a la insulina y los espero la próxima semana con otro tema de interés acerca de estos que ya me pasaron por ahí, temas que son las preocupaciones más frecuentes que tienen, y en eso me voy a abocar. Está el tema del músculo, por ejemplo, cómo bajar inflamación, cómo bajar esa autoinmunidad que a veces destruye el páncreas, cómo preservar el páncreas y otras preguntas que me han realizado, que creo que es muy importante hablar de eso porque existe mucha confusión al respecto y creo que les puedo aportar desde mi perspectiva. Les mando un saludo desde la ciudad de Tijuana, cuídense mucho. Hoy 6 de diciembre los espero en la próxima transmisión para seguir aportándoles herramientas que estén mejor orientados y que tomen mejores decisiones al respecto de estos temas que afectan a muchas personas. Yo soy el doctor Antonio Cota y de todo corazón estoy aquí aportando mi punto de vista. Puede que me equivoque en algunos puntos. No es mi intención, por supuesto, causar problemas, daño o algo así. Aporto lo que yo he aprendido, lo que he observado y que casi estoy seguro te va a ayudar en este proceso.